El estudio estaba iluminado con la precisión quirúrgica de una producción millonaria. Las cámaras, posicionadas estratégicamente para capturar cada expresión y matiz de los entrevistados, reflejaban el brillo impecable de la mesa de vidrio en el centro del escenario. El decorado era moderno y elegante, con tonos sobrios que conferían al programa un aire de seriedad y autoridad. Alrededor, una audiencia atenta, compuesta por periodistas, críticos y espectadores sedientos de polémica, aguardaba en silencio, ansiosa por el enfrentamiento que estaba a punto de suceder. El ambiente estaba cargado eléctricamente, como un campo de batalla antes del primer disparo. En la silla principal, Jessica Lange, la anfitriona de la noche, mantenía una postura impecable, con las manos cruzadas sobre las rodillas, los hombros rectos, y una mirada penetrante de quien estaba allí para conducir, manipular y, de ser posible, desmontar a su entrevistado. A sus 42 años, se había consolidado como una de las periodistas más influyentes de los Estados Unidos. Su enfoque era meticulosamente calculado, sus preguntas tan afiladas como navajas, y su reputación se basaba en la habilidad de deconstruir mitos en vivo. Frente a ella, sentado con una calma casi desafiante, estaba Clint Eastwood, la leyenda viva, el último vaquero de Hollywood. A sus 94 años, no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su presencia allí no era para promocionar una película ni impulsar su carrera. Esa etapa había quedado atrás hace mucho tiempo. Estaba allí por un motivo mucho más significativo, para hablar sobre el mundo, sobre los valores que moldearon su generación y sobre cómo las cosas habían cambiado. Su rostro, marcado por el tiempo, era un testimonio vivo de décadas de historia, tanto dentro como fuera de las pantallas. Sus ojos, claros y penetrantes, aún conservaban aquella intensidad característica, la mirada de un hombre que ha visto al mundo cambiar innumerables veces, pero que nunca se ha doblegado ante él. Su cuerpo, aunque envejecido, aún reflejaba la firmeza de alguien que pasó toda la vida moviéndose con propósito. La entrevista apenas había comenzado, pero Eastwood ya dominaba el espacio sin necesitar pronunciar una sola palabra. Jessica abrió la entrevista con una sonrisa precisa, calculada al detalle, el tipo de sonrisa que precede a un ataque cuidadosamente planeado. Su voz sonó firme, cargada con la confianza de quien domina el juego mediático. Clint, eres un símbolo de una era que muchos dicen que está llegando a su fin, un tiempo en el que los hombres eran duros, silenciosos y creían que resolver todo por sí solos era una virtud. Hoy, hay quienes ven esa imagen como anticuada, incluso tóxica. ¿Crees que el mundo ha cambiado para mejor? La pregunta fue lanzada como un anzuelo, esperando que el veterano mordiera el cebo. La audiencia se inclinó ligeramente hacia adelante, aguardando la respuesta con una expectativa casi palpable. Pero Eastwood no se apresuró. Se recostó levemente, cruzó los dedos sobre el regazo y observó a Jessica con una media sonrisa enigmática, como si analizara la verdadera intención detrás de aquella cuestión. El silencio prolongado que impuso al ambiente hizo que la tensión se acumulara como una tormenta a punto de estallar. Cuando finalmente habló, su voz sonó baja, pero firme, cargada con la gravedad de alguien que ha vivido lo suficiente para elegir sus palabras con precisión quirúrgica. El mundo siempre cambia, dijo pausadamente, cada palabra pronunciada como si estuviera clavando un clavo en el suelo. La cuestión no es si cambió, sino si cambió para mejor. La simplicidad de la respuesta, acompañada por su postura inquebrantable, tuvo un impacto inmediato. Jessica, siempre hábil en prever las reacciones de sus entrevistados, no esperaba que él desviara la trampa con tanta facilidad. La audiencia reaccionó con un murmullo de sorpresa y aprobación,
y en ese momento ella supo que debía reformular su estrategia. Pero en su mente aún tenía todas las cartas para darle la vuelta al juego a su favor. Jessica arqueó una ceja, manteniendo la compostura, pero sintiendo cómo la respuesta se le escurría entre los dedos como fina arena. Se inclinó levemente hacia adelante, ajustando el tono a algo más desafiante, intentando reubicar la conversación en su beneficio. ¿Y tú crees que esos valores de fuerza, independencia y resiliencia aún tienen cabida en el mundo moderno? ¿No crees que estamos avanzando hacia una sociedad más equilibrada en la que ya no necesitamos esa idea de masculinidad rígida? La pregunta cuidadosamente formulada llevaba una insinuación implícita, que los valores que Eastwood representaba estaban pasados de moda, eran meros vestigios de una era que ya no tenía sentido. Quería obligarlo a defender algo que, para parte de la audiencia, sonaba anticuado. La tensión en el aire era casi palpable, y las miradas de la audiencia se alternaban entre ambos, absorbiendo cada expresión, cada pausa. Pero Eastwood, una vez más, no se apresuró a responder. Miró a su alrededor como evaluando no solo a Jessica, sino a la propia generación que ella representaba. Su mirada iba más allá de las cámaras, más allá del auditorio. Luego, esbozó una leve sonrisa antes de responder finalmente, con la misma tranquilidad desarmante. ¿Equilibrio?, repitió, como si degustara la palabra. Equilibrio significa que todo tiene su valor, pero parece que hoy en día algunas personas quieren desechar ciertas cosas antes de entender para qué servían. La frase flotó en el aire como una hoja suspendida. No fue un ataque directo, pero la crítica implícita fue captada por todos. Y lo más importante, no había forma de refutarla sin admitir que él tenía razón. Murmullos recorrieron la audiencia y Jessica se dio cuenta de que empezaba a perder terreno. Jessica notó la reacción del público y supo que debía actuar rápido. Si dejaba que la conversación siguiera por ese camino, Eastwood continuaría transformando cada pregunta en un punto de reflexión favorable para él. Rápidamente reformuló su enfoque. ¿Pero es que crees que esos valores realmente siguen siendo necesarios? Representaste a hombres que nunca lloraban, que no mostraban vulnerabilidad. ¿Acaso eso no enseñó a generaciones a reprimir sus emociones? Esta vez, su voz tenía un tono distinto, casi persuasivo. Quería que él admitiera, aunque fuese de manera indirecta, que su imagen había contribuido a una construcción masculina nociva. Su intención era clara: obligarlo a defender algo que sonara obsoleto, tal vez incluso perjudicial a los ojos de la nueva generación. Si lograba llevarlo a ese terreno, tendría la ventaja de nuevo. Pero Eastwood no vaciló, ni mostró señal alguna de incomodidad. Descruzó los dedos lentamente y con un breve suspiro respondió con la misma serenidad de siempre. Me resulta curioso cómo la gente habla de los personajes que he interpretado, pero se olvida de que ellos eran humanos. Sufrían, perdían, amigos, enfrentaban dilemas, pero en lugar de lamentarse hacían lo que tenía que hacerse, y eso nunca dejó de ser necesario, ni lo dejará. Esta vez, el murmullo del público se transformó en aplausos contenidos. Jessica apretó los labios por un instante, sintiendo que, una vez más, su intento de conducir la narrativa había sido frustrado. Necesitaba una nueva aproximación, y rápido. Jessica se dio cuenta de que debía cambiar de estrategia. Si seguía golpeando la misma tecla, correría el riesgo de reforzar la imagen de Eastwood como un hombre sabio e inquebrantable. Entonces, decidió adoptar un tono más provocativo, algo que pudiera llevarlo a una reacción más visceral. Pero Clint, ¿no crees que estamos viviendo una época en la que esa figura del hombre duro ya no tiene sentido? Hoy valoramos la empatía, la comunicación abierta, la capacidad de conectar emocionalmente con los demás.
¿No sientes que los tiempos en que los hombres resolvían todo con una mirada fría y un arma en la cintura quedaron atrás? Su voz llevaba un toque de desafío y el brillo en sus ojos denunciaba que creía haber encontrado la clave para desestabilizarlo. La audiencia seguía el enfrentamiento como si presenciara un duelo de titanes, ansiosa por ver si esta vez la conductora del programa lograría revertir el juego. Pero Clint simplemente respiró hondo y esbozó una leve sonrisa sin prisa. Se acomodó en la silla con un movimiento sutil, como si se preparara para decir algo que ya había pensado muchas veces antes. «Sabes, Jessica», comenzó con voz firme, pero sin agresividad. «Se habla mucho de que los tiempos cambian, pero hay cosas que nunca cambian, como el miedo, como la necesidad de coraje. Puedes enseñar a un hombre a hablar de sus sentimientos todo el día, pero si alguien irrumpe en tu casa en la noche, vas a querer a un poeta o a un protector a tu lado». El estudio se sumió en un silencio absoluto. Jessica abrió la boca, lista para replicar, pero vaciló por una fracción de segundo, y esa fracción fue todo lo que bastó para que la audiencia asimilara el impacto de la respuesta. El golpe fue directo, irrefutable, y ahora la audiencia comenzaba a cambiar de postura. Algunos sonrieron, otros asintieron, y los primeros aplausos empezaron a surgir. Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto se apoderaron del auditorio. Jessica Lange, que siempre había tenido un control absoluto sobre sus entrevistas, sintió por primera vez cómo el poder se le escapaba de las manos. Pero aún no estaba dispuesta a ceder. Forzó una sonrisa e intentó devolver el tono de la entrevista a un terreno donde pudiera retomar el control. Interesante. Pero, Clint, ¿qué le dirías a aquellos que afirman que tu generación romantiza un tiempo que ya pasó? Que insisten en aferrarse a ideas que ya no tienen sentido en el mundo moderno. Esta vez, su pregunta tenía un tono más defensivo, como si quisiera recuperar el equilibrio perdido. Jessica sabía que Eastwood no era solo un actor, sino un símbolo. Si lograba deslegitimar su visión del mundo como algo anticuado, podría neutralizar el impacto de sus respuestas anteriores. Esta vez, fue Eastwood quien inclinó ligeramente la cabeza, observándola con unos ojos llenos de una paciencia casi paternal. Esperó unos segundos antes de hablar, como si eligiera sus palabras con calma, no por vacilación, sino para que fueran comprendidas de la manera correcta. Yo diría que el respeto es algo que nunca debería pasar de moda, y que, en 1900, tiempos pasados, cuando alguien llegaba a los 94 años, la gente escuchaba lo que tenía que decir en lugar de intentar enseñarle cómo funciona el mundo. Su voz era serena, pero cada palabra llevaba un peso que se proyectaba más allá de las cámaras. La audiencia reaccionó de inmediato, dejando escapar un nuevo murmullo de aprobación, y Jessica se percató de que, una vez más, había volcado su pregunta contra ella. Esta vez, sin embargo, no solo la audiencia lo notó. Jessica sintió el golpe. Sabía que estaba perdiendo terreno. Su programa era famoso por exponer contradicciones, por poner a sus entrevistados contra la pared hasta que, inevitablemente, tropezaran con sus propias palabras. Pero Clint Eastwood no tropezaba. Era sólido, inquebrantable, y cada respuesta suya parecía no solo refutar la pregunta, sino desmontar la premisa misma de la misma. Decidida a cerrar la conversación con alguna ventaja, Jessica intentó un último ataque. «Clint, muchos dirían que ha llegado la hora de dar paso a la nueva generación. Ya construiste un legado increíble, ya tuviste tu tiempo bajo los reflectores. ¿No crees que tal vez sea momento de retirarte?» La pregunta llegó cargada con un tono casi condescendiente, como si ella le ofreciera una salida digna, una forma de reconocer su obsolescencia sin enfrentamiento directo. Esta vez, Eastwood se rió. No una risa alta y burlona, sino una risa breve, cargada de significado.
Cruzó los brazos y miró a Jessica con la tranquilidad de quien ya había escuchado esa pregunta antes y sabía exactamente cómo responderla. «Qué curioso», dijo con un brillo en los ojos. «Recuerdo cuando la gente solía respetar a sus mayores, en lugar de intentar sustituirlos». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La audiencia, que antes reaccionaba de manera contenida, ahora estalló en aplausos. Jessica trató de mantener la compostura, pero estaba claro para todos que la entrevista no había salido como se había planeado. El programa que debía reafirmar la irrelevancia de los valores antiguos había, irónicamente, probado su fortaleza. En los minutos siguientes, la entrevista se cerró de forma contenida, pero el impacto de lo dicho ya se había escapado de su control. Jessica mantuvo una sonrisa profesional, pero por dentro sabía que había perdido el control de la narrativa. La entrevista, que debía de construir la figura de Clint Eastwood, se había convertido en una reafirmación de su relevancia. Mientras el público seguía aplaudiendo, ella lanzó una última mirada a la cámara, tratando de recomponer la compostura. «Bueno, Clint, fue realmente interesante escuchar tu perspectiva. Estoy segura de que esta conversación dará mucho de qué hablar». Él simplemente asintió, sin prisa, sin necesidad de más palabras. La vineta del programa sonó y las cámaras pasaron al intermedio, pero todos en el estudio sabían que el impacto de la entrevista apenas comenzaba. Minutos después de que el programa saliera al aire, las redes sociales explotaron. Clips de la entrevista se viralizaron en cuestión de segundos, acompañados por titulares que iban desde «Clint Eastwood destruye a la periodista woke» hasta «El último vaquero da una lección sobre el respeto». Mientras tanto, Jessica Lange se encontraba en el centro de una tormenta digital. Sus partidarios intentaban justificar la entrevista, alegando que Eastwood solo había empleado trucos retóricos, mientras sus críticos afirmaban que había sido humillada de manera arrogante. Pero para Clint Eastwood nada de eso importaba. Cuando un reportero lo encontró en un café días después y le preguntó qué opinaba de la repercusión, él simplemente sonrió, levantó su taza de café y respondió con un simple «no» antes de seguir su camino.